Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlas y saludarlos a todos en este programa desde la interfaz que el Instituto de Comunicación Política Iberoamérica ha tenido a bien invitarlos a todos ustedes para hablar de un tema que es, bueno, muy interesante y es Empoderadas en un clic. El día de hoy vamos a estar haciendo una reflexión estratégica de este tema tan poderoso, lo que es la imagen política en las redes sociales. Yo soy Maite García Mirabete, consultora en comunicación política y marca personal, y hoy voy a tener el privilegio de moderar esta conversación con mis queridísimas colegas, entre ellas Andrea Preciado, Andrea Rodríguez y por supuesto la maestra Marinela Rafaeli. Y ahorita voy a leer en breve sus semblanzas. Y quisiera empezar con una breve reflexión antes de presentarlas, porque hoy más que nunca sabemos que las redes sociales son este medio importantísimo en el que estamos construyendo puentes para poder comunicarnos con un amplio auditorio. Y hoy por eso vamos a abordar este tema tan importante de cómo precisamente abordarlo para construir estos puentes que puedan funcionar de manera excepcional, sin que por ello renunciemos a lo que somos en esencia, a nuestra empatía, a nuestra narrativa personal y sí empoderándola en lo mayor que podamos. Pero también por otro lado, vamos a hablar de esta presión que existe por la perfección hoy en día, de cómo hay que mostrarse en las redes sociales muchas veces, en este mundo que no tiene filtros y cómo podemos mantenernos fieles a esa esencia nuestra. Vamos a explorar el impacto del lenguaje visual, del lenguaje no verbal, de las palabras incluso, y cerraremos con una mirada poderosa. ¿Cómo pueden las redes sociales convertirse en espacios de sororidad y alianzas entre mujeres políticas? Pues bueno, prepárense porque hoy tenemos mucho de acá hablar con estas tres grandes colegas. Vamos a hablar tanto de la estrategia como del corazón, de la forma como del fondo, porque la comunicación política hoy se hace con ideas, con emociones y con rostro humano. Y comenzamos, y me permito entonces presentar en primer lugar a la maestra Marina Rafaeli. Ella es consultora en comunicación política, campañas y comunicación gubernamental. Ha trabajado en el equipo de la provincia de Buenos Aires con enfoque en nuevas tecnologías y análisis de contenidos y en gobiernos locales en el desarrollo de marcas institucionales y marca ciudad, además de académica. Tenemos también el gusto de recibir a la maestra Andrea Rodríguez, consultora política y directora del Centro Marketing Político. Ella es una destacada consultora con amplia experiencia en el diseño e implementación de estrategias de comunicación política. A lo largo de su carrera, ha trabajado con importantes personajes tanto en campañas como en gobiernos, a quienes ha impulsado estratégicamente para alcanzar sus objetivos. Y por último, y no la última, a nuestra querida maestra Andrea Preciado, quien es consultora política, speaker y formadora. Durante 9 años ha ayudado a mujeres y hombres líderes políticos, sociales y empresariales a comunicar asertivamente a través de su imagen y a que su proyección cautive a sus audiencias, lo que las ha guiado a lograr sus objetivos de posicionamiento y reconocimiento. Pues bien, serán nuestras tres integrantes del día de hoy. Yo también por ahí haré mis comentarios en su momento. Pero quiero empezar con una primera reflexión y me gustaría que a lo mejor alcen la mano. Vamos a tratar de hacer participaciones de no más de 4 o 5 minutitos. Y en esta primera ocasión yo quisiera preguntarles a mis queridas colegas, ¿cuál es la importancia de construir esa marca política femenina para poder proyectar al tiempo de autoridad también mucha empatía? Entonces, ¿quién quiere comenzar? Bueno, no, parece que no. Marina, por favor, ¿nos harías el favor? Bueno, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar acá compartiendo con todos ustedes. Bueno, yo creo que es muy importante la construcción de una marca política personal. La verdad que nos cuesta un poco a las mujeres esta construcción en principio, por eso es tan importante el tema de la profesionalización, de la comunicación política y siempre pensar en una marca, ¿no? Una marca a largo plazo que nos permita posicionar nuestro mensaje, hacernos visibles y por supuesto ir construyendo una autoridad con el tiempo, ¿no?
la marca está muy atada a la identidad, a quienes somos fundamentalmente. Entonces me parece que no solamente que es importante, sino que es imprescindible, ¿no? Para construir nuestros mensajes desde un marco, no solamente visual el marco, ¿no? En términos de marketing, sino en términos comunicacionales, de posicionamiento, y que esto esté atado a un mensaje claro, ¿no? En qué lugar me quiero posicionar, desde qué lugar quiero ser visible, qué es lo que quiero aportar, ¿no? Al mundo político, al mundo social, cultural o al espacio donde yo esté. Así que yo creo que es muy importante trabajar desde el inicio de la marca, tener mucha claridad en la construcción, desde entrada, ¿no? Desde que empezamos a cubrir espacios públicos. Muchas veces las mujeres lo hacemos de manera inconsciente, no todas, pero muchas sí. Entonces, después construimos la marca, quizás, ¿no? Entonces, está bueno desde un inicio ser muy conscientes de la construcción de hacia dónde queremos dirigir nuestra carrera política. Claro, puedo coincidir contigo completamente, mi querida Marina, que sobre todo esta parte de planear a largo plazo, a veces como que perdemos este sentido. Pero también la misma pregunta me gustaría hacerla para mi querida Andrea Preciado, perdón, Andrea. Muchas gracias y pues bueno, súper relevante la pregunta que planteas, Maite. Creo que tenemos dos problemas fundamentales. Estos problemas tienen que ver, número uno, con los espacios que estamos ganando las mujeres y con este proceso de picar piedra en el que estamos las mujeres actualmente en el mundo político, por un lado. Por otro lado, tenemos un grave problema de reputación política. Es decir, lo que la gente sabe y entiende por lo político no necesariamente tiene una buena percepción. Si bien nosotras nos dedicamos a esto y nos gusta este mundo de la política, también tenemos que ser realistas y entender que la percepción que la gente tiene acerca de lo público y de los personajes políticos o de quienes se dedican a la política no necesariamente es la más buena. Entonces, dado que tenemos estas dos problemáticas, también tenemos dos grandes áreas de oportunidad, que es la incursión y la participación política de las mujeres en estos escenarios tan complejos. ¿Por qué construir una marca? ¿Por qué construir reputación a través del nombre o del buen nombre de las personas de las mujeres que se dedican a la política? Uno, porque tienen la oportunidad de abrir espacios para otras mujeres. Y número dos, porque tenemos en nuestras manos también la oportunidad de que ahora que se nos está permitiendo entrar en este espacio público, podamos hacer mejor las cosas, podamos dar mejores resultados y con ello contribuir a que la reputación de lo político ya no esté en unos niveles tan bajos. Claro, coincido completamente contigo, ¿no? De hecho, por ahí hay términos como la desafección política, precisamente que viene de esta reputación no tan buena que puede tener todo lo que habla de lo político. Y esto nos pone una doble tarea a las mujeres, de hecho, porque si somos mujeres políticas y vamos a generar una percepción, una reputación a través de nuestra marca, tendremos que trabajar en ello. Pero la misma pregunta va para mi queridísima colega Andrea Rodríguez. Gracias, Maite. Primero te saludo a ti, a nuestras compañeras y bueno, a todos los que nos están ya sintonizando. Muchísimas gracias. Y en relación a la pregunta, creo que hiciste una puntuación muy interesante en dos cosas, tanto en la autoridad como esta dualidad de los personajes políticos donde sí debo demostrar autoridad, pero también esta cercanía y esta empatía. Y creo que justo la clave es en la comunicación. Es a través de la comunicación que vamos a poder hacer este match con la gente, que vamos a poder permitirles que nos conozcan más allá de, como bien lo decían las compañeras, pues claro, no hay una valoración del todo buena al tema de los políticos, las políticas. Sin embargo, con la construcción diaria de la comunicación, el personaje político se va construyendo y vas logrando que las audiencias te conozcan y tengan una percepción de ti. Y en eso, en consecuencia, vamos a poder tener este tema de mostrar la parte del trabajo que hacemos, ¿no? De la parte
digamos, si pusiéramos el ejemplo de un diputado, una diputada, qué es lo que hacen en el día a día, pero también cuando compartes en la comunicación más de ti, de tus valores, de tus actividades familiares, personales, de tus gustos, vamos logrando que la gente conecte y que la gente sienta de alguna manera, el ciudadano que conoce a esta política, que se identifica con ella, que de alguna manera vamos logrando identificación. Y creo que este es un gran reto que hoy tenemos en la comunicación. Claro, y lo dije, y nosotros nos dedicamos además a la comunicación política, eso es, ay, perdón, y este es nuestro trabajo, pero yo me quedo con, a mí siempre me gusta empezar con los términos desde el primer nivel, ¿no? Y hablamos de reputación, hablamos por supuesto de marca, nos decía mi querida Mariana, hablábamos de los espacios que las mujeres hemos ido ganando, que lo comentaba mi querida Andrea Preciado, y por supuesto, cómo a través de la comunicación y de esta construcción diaria, con una visión a largo plazo, complementando con lo que decía Marina, pues tendremos que ir construyendo una marca personal política. Pero tenemos que entender que una marca personal, pues no nada más es un eslogan bonito o una foto bonita o tener colores muy lindos en nuestro logo, un logo muy bien diseñado. Ustedes las tres coincidieron en algo que me parece muy importante y que a lo mejor podemos ahondar un minutito más porque creo que es importante. Y es esta parte de la percepción. ¿Cómo quiero yo ser percibida, tomada en cuenta por todas las personas que van a conocerme a través de estas redes sociales, que además, pues hoy están sin filtro muchas de ellas, otras, bueno, ya vemos que incluso pueden construir historias que no necesariamente pueden acercarse ni remotamente a la realidad. Y que al generar esta percepción realmente comunique yo quién soy yo, cuál es mi causa, cómo es que puedo conectar con cada ciudadano y cada ciudadana, y esto me lleve a abrir estos espacios públicos digitales de una manera positiva. No sé si quieras empezar, mi querida Andrea, ahora. Un minuto nada más. ¿Cuál Andrea? Andrea Preciado, esa es Andrea. Gracias. Bueno, pues creo que sí vale la pena que ahondemos un tanto más en esto. Primero entendamos a qué se refiere la imagen. Imagen es una manera de comunicar. Imagen es reputación sostenida en el tiempo, pero la imagen no necesariamente nos pertenece. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotras, las mujeres, hombres que se dedican a lo que sean, independientemente del ámbito en el que están, no son dueños de su imagen, sino que su imagen vive en la mente de otras personas, en la percepción que están generando en los públicos. Está relacionado con cómo te ves, cómo te proyectas, lo que dices, lo que defiendes, tus proyectos, lo que estás comunicando en el día a día. Pero cuando hablamos del ámbito político, también tendríamos que entender que imagen política se refiere a una suma de reputaciones. ¿Qué quiere decir? Que no solamente ya eres tú, sino que también es la imagen del instituto político que representas, la imagen de la gente que está a tu alrededor y cómo todos ellos están haciendo grupo contigo y te están ayudando a proyectar, a comunicar y a posicionar un mensaje. Entonces, partiendo desde esta perspectiva, desde entender a qué se refiere la imagen, es como podemos posteriormente hablar de cómo se va a comunicar, de cómo la vamos a proyectar. Entendamos, por otro lado, que las redes sociales y todo lo que se refiere a estos adelantos tecnológicos no son otra cosa más que una plataforma que nos permite reducir la brecha entre las personas que nos dedicamos a lo político y los ciudadanos. Entonces, no se trata solamente de estar por estar, no solamente se trata de pose, no solamente se trata de fotografías bonitas, como ya bien lo decías, sino que se trata de conectar, de posicionar temas, se trata de que realmente estés haciendo algo y estés logrando algo constantemente con tu presencia en las redes sociales. Y esto no se puede lograr si no tenemos información a la mano, si no tenemos datos, si no sabemos para quién estamos comunicando, cuáles son sus principales problemas. Y uno de los aspectos que abordábamos también que estaba relacionado justamente con la autenticidad,
que muchas veces creemos que ser auténticos en las redes sociales tiene que ver con hacer lo que te dé la gana, porque eres tú y nadie te va a decir cómo hacer las cosas. Y la realidad es que también la autenticidad se planea, se planifica, también la autenticidad está relacionada con entender todo el contexto, entender lo que quieres lograr y en función de eso delimitar qué cosas te hacen sentir auténtica y cómoda en los escenarios digitales, pero que al mismo tiempo te estén llevando a lograr objetivos de posicionamiento político. Y entender que esto no solamente se tiene que traducir a los periodos electorales. Si realmente se quiere construir marcas, si realmente se quiere posicionar una marca y que la gente reconozca esta marca y que además la reconozcan como positiva, se tiene que hacer un trabajo constante. Es decir, no es un trabajo que se hace en 5 minutos, no es un trabajo que se hace solamente por tener redes sociales bonitas, sino que realmente hay una estructura, hay una planeación, hay información, análisis de datos detrás, que son los que nos tienen que llevar a este momento de posicionar una marca política. Claro, mucho trabajo con esa marca, ¿no? Desde trabajar directamente con cuestionarios, conocer perfectamente, nosotros que nos dedicamos a la comunicación política, cuántas horas podemos invertir en conocer a esa mujer política a la que estamos ayudando a construir esa marca, y desde los valores, desde toda la información, data que hay en el mundo, cómo la vamos a ir integrando, ¿no, mi querida Andrea Rodríguez? Mira, no te vamos a complicar porque realmente a mí me conocen como Andy Rodríguez. Entonces, Andy, exacto. Entonces ahí ya va a estar fácil para saber a quién le toca participar, si mi tocaya o yo. Sí, justamente, bien lo dijiste y retomo. Cuando yo llego a los proyectos políticos, una parte esencial y fundamental, y siempre en broma, porque soy muy bromista, me gusta decirles que muchas veces decimos, ya, urge abrir el TikTok, urge abrir el Facebook. Y les digo, momento, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque lo primero es la definición, la definición de nuestros objetivos, la definición de los valores de comunicación. Entonces, prioridad 1 es saber quién soy, qué es lo que voy a ir a ofrecer. Porque, a ver, hoy día cualquiera sea del ámbito político o no, puede tener acceso a las redes sociales. Sin embargo, lo tenemos que hacer como políticas de manera estratégica. Ahí está la clave. Hacerlo con estrategia, con planeación, como bien lo decía Andrea, con una estrategia delimitada. Es decir, ¿a dónde quiero llegar con todo esto que estoy compartiendo? ¿Qué es la imagen que yo voy a formar en mis audiencias? Inclusive también saber que no todas las audiencias son nuestro nicho. Muchas veces, y hemos visto casos de éxito de mujeres políticas que han consolidado su liderazgo porque abrazan una causa, se unen a ella y le hablan a esas audiencias. Entonces, a partir de ahí se gesta la formación de la imagen política. Claro, coincido completamente. Y bueno, y esto es lo que contribuye a generar esa huella que se habla mucho en marca. No sé tú, Marina, si nos pudieras hablar un poquito más de esta parte de la huella que va generando la marca. Sí, bueno, las chicas hicieron un análisis súper completo. Yo lo que agregaría esto de la marca tal identidad, ¿no? Que eso es lo que en definitiva transmite un poco la huella, ¿no? Cuanto más auténtica soy como política, como personaje público, cuanto más tengo trabajada la causa, como vos bien decías, Maite, mucho más eso va a reflejar, ¿no? Bueno, lo que decía Andy también, ¿no? ¿A quién le estamos hablando? ¿Cuál es nuestro capital político fundamental para conectar justamente con esa audiencia, con quienes me siguen, ¿no? Y hoy lo que quería agregar, que también el liderazgo está atado a mucha autenticidad. O sea, cuanto más auténticas seamos, cuanto más espontáneas seamos, bueno, la conexión va a ser fundamental, ¿no? Entonces, creo que se están cayendo un poco estos liderazgos armados, con mucho marketing detrás, ¿no? Creo que las marcas políticas que más sobresalen son las más auténticas, ¿no? Transmitiendo realmente quiénes somos. Claro, en ese sentido, contigo me continúo, Marina, para nuestra siguiente pregunta, que es la de esta autenticidad versus la perfección, ¿no? Que a veces en las redes sociales pareciera que estamos generando
un avatar, alguien completamente distinto a lo que somos, y a veces en este mundo que ya no tiene filtros o que tiene muchos filtros también, porque podemos encontrar ambas partes, qué difícil puede ser esta construcción de una marca pensando en ser auténtica versus ser perfeccionista, con un propósito muy claro en la parte política, nuestra causa, con estas congruencias, coherencias entre lo que hacemos, decimos. Hemos visto por ahí en Argentina, una candidata a diputada en la primera vuelta que bailaba frente al Parlamento Tango Hermoso, ¿no? Pero vemos cosas que de repente no son tan congruentes con lo que una marca política tendría que hacer, y para ser auténtica, para de veras estar comunicando esa narrativa propia, eso que tiene que dar a conocer y que tendrá que encontrar necesariamente quien se sume a ese trabajo que viene haciendo esta mujer política, Marina. Sí, bueno, creo que ahí la clave es la autenticidad, como dijimos, la planificación, ¿no? También el tener un equipo detrás va a permitir que no tengamos que inventar sobre la marcha, ¿no? Andy también dijo el tema de la estrategia, siempre fundamental en toda campaña, ya sea gobierno o campaña electoral, tener una estrategia detrás. Entonces, si hay una estrategia y objetivos claros, bueno, intentar seguir esa estrategia, ¿no? Tener una planificación, tener un equipo, y que creo que esto va a ser contener un poco la estrategia de comunicación y que no se disperse la marca, que no se diluya, que no caiga lo que decimos detrás del algoritmo, ¿no? Porque se usa el baile en TikTok, bueno, todas vamos a hacer el baile en TikTok. Entonces, creo que la planificación es fundamental, la estrategia y seguir ese camino, ¿no? Claro, claro. Y fíjate que hay un dato muy interesante de un estudio de Ipsos que dice que el 60% de las mujeres políticas jóvenes se expresa diciendo que se siente muy presionada por mostrar una imagen perfecta en redes. Y esto nos tiene que cuestionar a todos y a cada una de nosotras, porque ¿qué pasa cuando muestro mis imperfecciones, mi querida Andrea? ¿No? ¿Qué ocurriría como marca política? Creo que no pasa nada. De hecho, muchas veces las imperfecciones es lo que mayor conexión genera con las audiencias, sobre todo porque a las audiencias no confían en lo perfecto. Las audiencias no están esperando ser representada por una figura política femenina que se vea al 100% todo el tiempo. Lo que están esperando son líderes auténticas que realmente estén conectando con su sentir, que estén conectando con sus problemáticas y que en función de eso la perciban capaz de representarlos, de ser su voz y de plantear soluciones que realmente beneficien al colectivo. Entonces, en este sentido, creo que tendría que ser este mensaje de alivio para todas las mujeres que quisieran o pretenderían ser perfectas en el ámbito político, porque realmente no se trata de eso. Lo que sí es importante y vale la pena resaltarlo nuevamente es el tema de la estrategia. Es decir, sí tiene que haber un diseño estratégico previo. Sí es importante tener una estrategia político general y después irla bajando los diferentes canales a través de los cuales vamos a estar comunicando. Si es en tierra, si es en el contexto digital, también en el contexto digital, si son en las campañas de aire, etcétera. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que se percibe como errores, lo que se percibe como no perfecto, tiene que ver con la poca planificación que hubo detrás de la presencia que las mujeres estamos teniendo en los diferentes canales. Entonces, no se trata de perfección, pero sí se trata de estrategia y se trata de que cada paso que se dé se busque dar de la mejor manera posible y buscando lo que esa presencia esté logrando un objetivo concreto. Entonces, cuando es así, ya no estamos hablando de errores garrafales, sino estamos hablando de que es una humana, una persona que se equivoca igual que yo, que es como yo, pero que tiene la habilidad y la capacidad de representarme y de ser la solución a los problemas que a mí como ciudadano me están aquejando. Muy bien, muchísimas gracias. Y me encanta esto que nos dice, porque yo tengo una conferencia que se llama Decididas, Valientes, pero no perfectas. Pero ya le voy a agregar un punto que ahorita vamos a platicar contigo, Andy, ¿no? Que lo han repetido ya varias veces, que es la estrategia.
Y yo ahí te preguntaría, Andy, ¿cómo decides qué sí y qué no va en una estrategia? Hablamos ya un poquito de esto cuando hablaban de no esta parte de la entrevista previa, pero ¿cómo acabas tú decidiendo qué sí, qué no? ¿Haces prueba y error? ¿Qué es lo que tú haces, Andy? Gracias. Sí, justo. A ver, la estrategia, y yo siempre se los digo a todos los proyectos en los que participo. Mira, en la mercadotecnia política tenemos que tener claro una cosa, trabajamos con gente, porque un producto tienes mucho más tiempo, ¿no? En el desarrollo de la estrategia, pero el producto no siente, no se enoja, ¿no? Que cuando hablamos un poco de la perfección, quisiera hacer este encuadre un poco, porque a veces los errores vienen porque, claro, somos personas y las personas tenemos sentimientos y la política se puede llegar a enojar y la política se puede llegar a sentir triste, puede tener diferentes emociones que pudieran a veces hacerla ver no perfecta. Y hay que ser cuidadosos cuando decimos perfección, porque la perfección muchas veces va muchísimo más ligada al tema de los estereotipos. Deberías de ser de tal o cual manera. Entonces, cuando yo desarrollo la estrategia, me permito conocer a la persona, saber sus alcances, saber sus motivaciones, saber qué es lo que quiere transmitir, cuáles son sus objetivos a corto, a mediano, a largo plazo, el proyecto hacia dónde va. Y cuando una vez tenemos eso, haz de cuenta que tenemos un carrilito, ¿no? Siempre les digo. Y entonces cuando tú tienes tan claro lo que haces, pues difícilmente te vas a mover de un tema o de otro, o difícilmente vas a querer hacer algo que sabes que no va acorde a tus valores de comunicación. Pero también es cierto que la prueba y error a mí me encanta, porque a ver, en este tema digital todo va cambiando, es un mundo que se mueve a una velocidad increíble, que nos permite también darnos esos lujos y también hay que ser permisivos en los proyectos de hacer cosas diferentes. Y te voy a decir, hay veces que uno cree, ¿no? Lo mides con el equipo, haces ahí un pequeño focus y a todos nos gusta, pero de repente sale y la gente lo ve, ok, pero de repente algo que ni siquiera era tan estudiado, tan planeado, que salió más espontáneo, que fue muy orgánico, logra otro impacto en las audiencias. Entonces creo que aquí el punto toral es que la estrategia se ejecuta todos los días. No es un papelito, no es un entregable, es todos los días. Y eso justo es nuestra labor, ¿no? Hacer que la ejecución de la estrategia vaya todo el tiempo acompañando a los proyectos políticos en los que participamos. Entonces, podríamos decir que una de las cualidades tanto de la estratega como de la marca política femenina tendrá que ser la flexibilidad, esa capacidad para adaptarse y para poder ir modificando sin que por ello sienta que no está logrando el objetivo, que no está avanzando. Eso sería, creo yo, una de las cualidades o competencias que a veces no mencionamos dentro de la estrategia, pero que tendríamos que desarrollar como marca personal, esa capacidad de adaptabilidad, de flexibilidad, de cambio y de aceptación de que el mundo está girando todos los días y no lo podemos detener. Y en ese sentido, me gustaría, Marina, empezar con nuestra siguiente pregunta. Digo, aquí podríamos seguir hablando muchísimo más de cómo construir estrategia y todo, pero tenemos poco tiempo y me gustaría pasar a la siguiente porque luego vemos imágenes o vemos videos, ¿no? El TikTok, como decían ustedes, ¿no? La que sale bailando o la que yo he visto a las que salen cantando también salen haciendo comentarios. Hemos visto de todo, ¿no? Dentro de las redes sociales. Pero, ¿qué tan planeado debe de ser, por ejemplo, la primera imagen, la imagen para vamos a llamar la página principal? Yo siempre digo que la página web es nuestra columna vertebral de toda la comunicación que hagamos y de ahí va para redes sociales. ¿Cómo elegimos esa fotografía? ¿Cómo elegimos esa imagen, ese diseño? Y ya después de esto nos vamos a seguir con la narrativa, pero ahorita vamos a hablar primero de imagen visual, si les parece bien. Entonces, querida Marina. A ver, bueno, imagen visual que puedo agregar, y bueno, un poco, no quiero ser reiterativa, pero muy asociada a la estrategia, al posicionamiento político, un poco lo que decía también Andy, ¿no? Dejar espacio a la creatividad, creo que mostrar lo genuino del personaje y, bueno, dejar espacio más a lo auténtico, ¿no? A los atributos y a lo auténtico de la marca, más que la fotografía planeada, ¿no? Antes era como mucho más planificada,
sí no dejar espacios a que cada pieza de comunicación o cada fotografía como proyección de contenido no esté atado a un objetivo de comunicación, ¿no? Que no sea una imagen al azar o una fotografía al azar, ¿no? Para mí el juego es justamente jugar entre lo estratégico, lo creativo y darle un espacio a lo genuino también, ¿no? Creo que por ahí, digamos. Me encanta, ¿no? Esa triple acción, ¿no? La estrategia, lo creativo, lo genuino. Fíjense, hay un dato que a mí me gustan mucho los datos. Dicen que el contenido visual normalmente tiene 75% más probabilidades de ser recordado que el contenido solo textual. Y aquí, mi querida Andrea, a mí me gustaría que nos hablaras más de esta parte, ¿no? Esta mezcla que ya hablaba Marina, ¿no? Entre lo estético, lo creativo, lo genuino, entendiendo que una imagen no solamente debe ser estética, sino que debe de comunicar. Y muchas veces ocurre, por lo menos aquí en México, Marina, tenemos de platicar que los partidos políticos a todos los uniforman, a todos y a todas les dicen que se paren en una pared con los brazos de cierta manera, que sonrían con ciertos grados y se acabó. Entonces, ¿qué hacemos ahí, mi querida Andrea? Mira, si te soy honesta, cuando yo intervengo en los procesos políticos, en campañas electorales, primero la investigación, después el análisis y después el diseño de la estrategia de imagen política. Y de las primeras acciones puntuales que solicito que se realice es la imagen política, es decir, la fotografía política como tal. Desde mi perspectiva como consultora de imagen política especializada, sí es uno de los aspectos en los que pongo todo el énfasis o el énfasis inicial cuando quiero ayudar a un personaje político a que se proyecte. ¿Por qué? Porque esta imagen es la que va a estar hablando por ti las 24 horas del día sin que tú estés presente. Y sí te tienes que asegurar de que lo que estás mostrando refleje tal cual quién eres, pero también lo que eres capaz de hacer, lo que eres capaz de lograr y que le esté enviando a la gente ese mensaje de puedo confiar en esta persona. Uno de los elementos propagandísticos, publicitarios que más efecto tienen para el posicionamiento y que no necesariamente están vinculados a las redes sociales es, por ejemplo, el montaje de espectaculares. En otros países creo que se les conoce como gigantografías y bueno, tienen muchas denominaciones. Pero esta parte de colocar imagen, nombre, partido o imagen, nombre, eslogan, partido, así simple, ayuda bastante a que la gente comience a sentir identificación con las personas. En el mundo de las ventas se dice que necesitas al menos unos 1,200 impactos ante la gente para que comiencen a identificarte. No a conocerte, no a decir que van a votar por ti, sino a decir, la ubico, que cuando te ven en redes sociales diga, sí, pero ojo, no solamente es esta planificación muy técnica de la imagen, de la fotografía, de cómo se va a ver, sino que tienes que lograr que aparte de que comunique lo que necesitas que comunique, que proyecte esa esencia de tu personaje y de lo que es capaz de hacer y de lograr, también tiene que ser muy parecido al personaje que va a andar en tierra tocando las puertas, al personaje que todos los días va a estar generando historias para sus redes sociales o que va a estar siendo retratado todos los días y que va a estar subiendo contenido a sus redes sociales. Porque si no cuidas ese aspecto, entonces vas a generar como una distancia entre la gente y es el primer motivo por el cual la gente dice mentiroso, mentirosa, ¿no? Porque no me estás mostrando quién eres. Entonces, para mí sí se planifica la fotografía. La fotografía, reitero, es lo que comunica las 24 horas del día, estés o no estés, y va a estar comunicando en tus redes sociales. Si comienzas a distribuir propaganda casa a casa, esa fotografía está allí. Si de pronto pasa el hijo, pasa el papá y la ve, o de pronto ven las lonas o cualquier otro recurso que utilizamos para comunicar en las campañas políticas, por ejemplo, allí va a estar esa persona diciendo, hey, soy yo, conóceme y yo puedo representarte. Entonces, claro, para mí sí es uno de los
aspectos principales. Y no quiero decir con esto que gracias a una foto se gana una campaña política, para nada, pero sí tiene mucho que ver con el éxito del posicionamiento de la imagen de un personaje político. Bueno, porque tenemos colegas que se afirman que por una fotografía se puede ganar, ¿no? Yo creo que es mucho más complicado que construir una marca, no nada más es una imagen bien pensada, bien planteada, con una tipografía a lo mejor muy bien puesta, ¿no, querida Andy? ¿Tú aquí qué opinas? ¿Qué nos podrías agregar a lo que ya nos comentaron Marina y Andrea? Claro, mira, yo siempre lo digo en mis conferencias, tan importante es lo que dices que cómo te ves cuando lo dices. ¿Y a qué me refiero con esto? A un tema que a mí me apasiona, que es el tema de la imagen física. Y la imagen física bien aplicada, de verdad que se aleja muchísimo del tema superficial, ¿sí? Que va más allá del uso de tal indumentaria porque está de moda. En la estrategia política eso no existe, ¿sí? Una imagen política bien implementada lleva metodología. La metodología que nos permite conocer a la persona y transmitir con su esencia una buena imagen. Entonces, sí soy muy estudiosa de tus características físicas. ¿Qué tenemos? ¿Qué vamos a mostrar? ¿Qué es lo que a lo mejor no te gusta y podemos ir moldeando? ¿Qué debemos de usar? Depende la ocasión, depende el momento, depende el proceso. Y entonces también ahí lo que decíamos al principio, a través de la indumentaria, ¿qué mensajes voy a enviar? Y eso es lo valioso de la imagen física, los mensajes que queremos enviar a través de. Entonces, quiero transmitir autoridad, ¿no? Esta vez quiero verme más cercano. Que en el tema de la fotografía de campaña, por ejemplo, que para mí es toral y siempre se los digo a las candidatas, es el día que hay que estar frescas, hay que estar conscientes de que esta imagen la va a ver mucha gente. ¿Y cómo quieres que la vea? Pero yo quiero que esa imagen sea la misma imagen que llegue a sus casas, que toque sus puertas. Aquí no se trata de disfrazarse, aquí no se trata de seguir la tendencia, aquí se trata de mostrar al personaje político, de usar los elementos que transmitan mensajes. Entonces hay que ser muy cuidadosos de qué mensaje quiero transmitir, porque a veces se puede caer en el vicio del clásico, ponte la camisa blanca y el chaleco encima. Hay colores que a la gente no le favorecen. Entonces, aunque tu partido tenga cierto color, pues a lo mejor no te queda bien. Y entonces vamos a evitarlo y lo vamos a usar entonces en un acento de color que haga esta, que sí te representa, pero y entonces lo utilizo como un matiz. O también puedo usar un accesorio, que ese accesorio sea un distintivo. Lo vemos con la presidenta de México, por ejemplo, el diseño de imagen es increíble, ¿no? La clásica coletita. Vimos el país repleto de una silueta con la coleta. Todos sabíamos a quién hacía referencia. Lo vimos también en la campaña en Nuevo León, los tenis fosfo, que no es otra cosa que un acento de color. Entonces, la imagen física cada día ha cobrado más fuerza. Cada día, cuando se implementa con metodología, te da resultados interesantes. Sí logran esa identificación con el electorado, sí hay que dedicarle bastante tiempo, ¿no? Hay que medir, hay que hacer mediciones de cuerpo, de rostro, qué nos queda bien, la gente que utiliza lentes, por ejemplo, ¿no? Si este lente te va bien o lo quitamos, o qué podemos hacer, qué colores te hacen ver mejor, más jovial, o no te quieres ver tan jovial, o necesito darte peso al cuerpo. Hay gente que es muy delgada y hay que darle peso, hay gente al contrario. Entonces, la verdad es que el estudio de la imagen física es amplio y también tiene que ir alineado a la estrategia. Así es, y no tenemos que ser bellas, tenemos que comunicar, porque luego por ahí, ¿no? Queremos ser tan perfectas que queremos parecer modelos, y la verdad es que no. Nosotras estamos trabajando en una presencia visual en estas marcas como de las mujeres, sobre todo para acentuar ese liderazgo, esa capacidad que van a tener para representar a grupos humanos integrados por hombres y por mujeres. Por lo tanto, tiene que ser una imagen muy profesional, de mucha seriedad. Y ahora que hablabas tú de la coleta de Claudia Sheinbaum, yo me acordaba, por ejemplo, de Churchill. Ya en aquella época, también Churchill tenía una silueta que era reconocida en todo el mundo, y ya los griegos también hablaban de la presencia que debía de tener el orador, ¿no? Acuérdense que ellos eran, como dicen mis compañeras de Argentina, muy machirulos, entonces más hablaban del hombre, pero
si hoy habláramos de esta necesidad de tener una presencia impecable, tendríamos que decir que no necesariamente tiene que ver con la belleza, tiene que ver con cómo estamos plantadas, con qué es lo que estamos comunicando. Hay detalles, como lo decía Andy, que a mí me parece maravilloso, que también lo vimos con Sheinbaum, lo sigue haciendo, de algunos bordados de nuestros grupos originarios en sus trajes, que son apenas esas insinuaciones muy sutiles de cómo y qué va a dirigir en su discurso. Pero bueno, esto nos lleva entonces ya, ahora sí ya estamos casi cerrando, y qué pena que se nos vaya el tiempo tan rápido, ha sido muy rico lo que hemos estado escuchando, pero cuando hablamos nosotros entonces de esta marca política de las mujeres, necesariamente tendríamos que hablar de un tema que no podemos nosotros obviar, y es esta parte de la sororidad que debe de existir en las mujeres, como nosotras, a mí más que sororidad me gusta hablar de afilamento. Creo yo que la sororidad no la hemos comprendido bien a bien las mujeres, y tendríamos que regresar un poquito hacia esta parte de la ética del cuidado, la confianza, el respeto a las diferencias entre todas nosotras, porque todas somos diferentes, qué bueno, esto es una maravilla, pero las redes sociales también son una manera en la que nosotras como mujeres podemos ir tejiendo, valga la redundancia, redes, alianzas entre nosotras. Y a mí me gustaría aquí escuchar un poquito de la experiencia de ustedes, ya aquí como mujeres consultoras específicamente, ¿cuál ha sido esta vivencia que ustedes han tenido en redes sociales? ¿Sienten que otras mujeres realmente nos están acompañando, que realmente existen estas redes, esta solidaridad, esta parte de confiar unas en otras, de respetar la autoridad de otras, etcétera, etcétera? Marina, me gustaría que iniciaras tú, por favor. Bueno, yo creo que este programa es parte, ¿no? De este enlace que estamos haciendo, es parte de crear red entre las mujeres, no solamente entre las mujeres políticas, sino en consultoras políticas. Me parece que está bueno esto de hacer redes. En cuanto a las mujeres y tema de sororidad y eso, yo creo que ha habido muchas campañas, ha habido plataformas, ha habido movimientos, creo que es algo que se inició con fuerza. La realidad no sé si se sigue sosteniendo mucho, pero yo pienso que las redes como ámbitos individuales, creo que también está bueno intensificar justamente las redes de las que estamos hablando, ¿no? Podcast, YouTube, programas, campañas, me parece que yo la verdad que no tengo experiencia en estos movimientos, más que en la consultoría capaz individual a mujeres, pero me parece que siempre el armado de red es fundamental, sobre todo también programas de entrenamiento, que ahí es donde yo quizás más me especializo, programas de capacitación a mujeres también me parece importante, ¿no? Como para seguir entrenando lo discursivo, la marca, el posicionamiento, me parece que es fundamental y hay que seguir intensificando desde ese lugar, ¿no? Y fíjate que tú acabas de tocar un tema que a mí me parece verdaderamente una oportunidad, que hoy las redes no nada más sirven para subir historias o reels o imágenes muy lindas, sino también tienen esta fuerza de apoyarnos en ellas para compartir conocimiento, experiencias con otras mujeres. Y creo que a partir de la pandemia, que si dejó muchas cosas malas, también dejó muchas cosas buenas. Una de ellas fue precisamente el tener acceso a tanta formación, a tanta información, valga la formación e información, que nos ha permitido, yo creo, avanzar, a pesar de que la ONU dice que todavía nos faltan cerca de 130 años para emparejar el piso de las mujeres. Yo creo que podemos seguir trabajando, y precisamente las redes son esa forma en la que nos pueden ayudar a ir disminuyendo este tiempo de 130 años en la que podríamos trabajar, Andy. Y ahí yo te preguntaría a ti, ¿no? ¿Cómo podemos nosotras como mujeres, consultoras políticas, profesionales, empresarias, hacer uso de una manera proactiva, muy asertiva, muy positiva de nuestras redes para visibilizar otras mujeres? Gracias, Maite. Creo y coincido con Marina que este espacio
justamente lo hace, contribuye. A mí me gusta, por ejemplo, compartir. A lo mejor sé que al alcance no de todas las que inician en el tema político está el poder acceder al tema de formación o el poder tener una consultora, un consultor en su campaña, y sin embargo hay que generar cultura. Creo que ahí está la parte en la que a mí me gusta utilizar mis redes, en generar cultura, en compartir información, en ser cercano, generoso de lo que uno hace y de lo que uno sabe y de la manera en que puede aportar, además también de visibilizar a otras colegas, a otros compañeros, porque creo que de eso va, de la parte de hacer que esta industria se fortalezca, y también una parte de fortalecerlas a través de la preparación. Es decir, que cuando a un proceso llega una consultora que está muy bien preparada, que da grandes resultados, eso inmediatamente le va a abrir la puerta a las generaciones que vienen atrás. Ese tiene que ser también nuestra aportación en el día a día, aportar a los procesos, hacer un trabajo que sea importante, representativo, para que entonces, y como bien decían, hoy las niñas ya están viendo que puede ser presidenta. También en nuestra industria es complicado, porque estamos siendo una generación que está abriendo brecha. Entonces hay que hacerlo de la manera más profesional, hay que prepararnos constantemente para que entonces, cuando vengan las de atrás, se les abran las puertas muchísimo más fácil, y creo que en eso estamos trabajando. Claro, muchísimas gracias. Coincido completamente contigo, de acuerdo. Y mi querida Andrea, a mí me gustaría que nos platicaras, tú que eres una joven muy inquieta, si tienes alguna historia por ahí que nos puedas compartir interesante, ya sea de alguna marca que tú has trabajado, de una mujer política, que haya inspirado a otras mujeres, que haya generado esta sororidad, o si tú has contribuido a construir alguna de estas redes que estén ya funcionando para mujeres. Gracias, Maite. Pues mira, he tenido la oportunidad de ser consultora para la primera mujer presidenta y eso me da mucho gusto, me da un orgullo inmenso, porque uno, está la confianza que se genera entre el personaje político, la mujer en la política, y que decide tener el acompañamiento de otras mujeres y que juntas, y que obviamente tengo la claridad y la certeza de que no soy yo sola y que no fui sola yo dentro de los equipos, pero que al final de cuentas estamos haciendo eso, estamos diciéndole a la gente y a las niñas, a las nuevas generaciones, como ya dijo Andy, hoy puede ser presidenta, ¿no? Y esta experiencia, o sea, más que tener como una anécdota tal, así muy en concreta, sí tener esta dicha y esta satisfacción de poder decir, la primera mujer presidenta llegó y llegué, ¿no? Y eso es muy padre, pero fíjate que también podemos contar otras anécdotas que no necesariamente son tan positivas y que no necesariamente me pasaron a mí, pero que sí nos deja mucho que pensar con el planteamiento inicial que hacías de este tema de la sororidad. Como bien mencionabas, todavía lo estamos aprendiendo, pero sí considero que hay todavía una brecha enorme entre lo que se dice y lo que se hace, y lo que las mujeres estamos diciendo contra lo que estamos haciendo y cómo estamos contribuyendo verdaderamente. Particularmente yo no soy de las mujeres que publica mucho acerca de las mujeres y vamos y la fuerza y que los derechos y que el 8M y demás. Y a veces me sentía como esa parte de culpa, ¿no? De por qué yo no lo estoy haciendo, pero ahora la lección que nos acaba de dar el Congreso de la Nación aquí en México hace unos días me dio la claridad. Es decir, para quienes no están aquí en México, hay un diputado que tiene una denuncia por presunto abuso sexual o intento de abuso, y estaban en el Congreso por un proceso de desafuero, y muchas mujeres lo apoyaron. Y no solamente lo apoyaron, sino que estuvieron atrás de él diciéndole no está solo. Yo no estoy cuestionando aquí el tema de si es culpable o no es culpable. Lo que estoy cuestionando es que las mujeres prefirieron conservar la disciplina política antes que mantenerse congruentes
con su discurso, antes que mantenerse congruentes con lo que se supone que han venido defendiendo. Y que al final de cuentas un proceso de desafuero no es otra cosa más que decir, tú puedes ser juzgado como una persona común sin que el poder intervenga para defenderte, y si eres inocente, bienvenido de nuevo, y hasta llegas con un mejor posicionamiento todavía, ¿no? Si estas acusaciones hubiesen sido falsas. Sin embargo, en esto coincido, perdóname, contigo completamente, porque es algo que yo vengo ya platicando hace algún tiempo, ¿no? Que esta parte de la falsa sororidad, que parece a veces más marca política de algunas y más discurso que realmente un hecho que nos una a las mujeres, es un grave problema. Por eso yo hablo mucho, ¿no? De regresar a esta parte del afirmamiento de lo que nos proponían las feministas de la librería de Milán, cuando nos dice, primero tienes que construir un nuevo linaje de mujeres lejos de este pacto patriarcal, en el que muchas todavía seguimos ahí sin esta claridad para darnos cuenta de que tenemos que de veras aprender a caminar juntas. Hay datos muy interesantes, por ejemplo, dicen, ¿no?, que cuando una mujer comparte publicaciones de otra mujer tiene 3 veces más impacto, y sin embargo no lo hacemos porque todavía por ahí hay muchas cosas que nosotras tenemos que trabajar, esta parte de la confianza entre nosotras mismas, del respeto a la autoridad, de abrazar las diferencias entre nosotras y decir que está bien que tú seas consultora política y perfecto que otra sea una mujer que quiere ser presidenta de la República y excelente que otra quiera ser ama de casa. Todo es correcto. Y el chiste es que cada una de nosotras pues estamos aportando a este mundo nuestro granito de arena. Y aquí sí yo tendría que decir que necesitamos esta ética del cuidado entre nosotras. Por ejemplo, en la parte de redes sociales, cuando vemos que una está atacada, porque ha ocurrido, y tenemos la ley Olimpia, y tenemos tantas leyes en México que están muy bien escritas, son muy lindas, pero en México sigue habiendo impunidad, que es lo que dice mi querida Andrea. Pues entonces sí, todas, apuntalar, apoyar, acompañar a esta mujer que está en una situación delicada, en la que a lo mejor está siendo señalada, como puede ocurrir con tantas y tantas mujeres políticas que hacen el mismo trabajo que un hombre en una diputación, en una presidencia municipal, pero que por ser mujeres se les cuestiona, se les critica, se les observa con mucho más detenimiento que lo que sería un hombre. Pero bueno, este casi podría ser un programa por sí mismo. Y si me permiten, mejor me voy a dos que tres preguntas. Si les parece bien, aquí sí alcen la mano la que quiera responderla. Algunas ya están repetidas, nada más las voy a ir leyendo. Sé cómo puede una mujer en la política construir una marca personal sólida y auténtica, de Ana Isabel Rosas. Esa ya la respondimos. Dice, ¿de qué manera las redes sociales han empoderado a las mujeres en el ámbito político y cuáles son los beneficios? Alexa Soriano. No sé si esta quieran hacer ahí una breve anotación para dejar como más clara, y la repito. ¿De qué manera las redes sociales han empoderado a las mujeres en el ámbito político y cuáles son los beneficios? No sé si quiera responderla. Muy breve, por favor, ahora sí, 30 segundos casi. No, yo creo que rápido así, creo que nos empoderaron a todos las redes sociales, no solamente a las mujeres políticas, sino que es un medio para comunicar nuestros mensajes. Hombres y mujeres, me parece que hoy cualquiera comunica en las redes sociales y bueno, es una herramienta más, ¿no? Donde hay que saber comunicar, nada más. Así es, muy claro. Yo también creo que nos empoderaron a todos, todavía tenemos las mujeres que seguir trabajando. Dice otra pregunta, ¿cuáles son los principales estereotipos de género que enfrentan las mujeres en la política al construir su imagen? Nos pregunta Saraí Estrada. Y aquí sí me gustaría una respuesta, les voy a dar un minuto, ¿les parece bien? Un poquito más amplia. Va, ¿quién quiere responderla? Pues a ver, voy yo. Creo que uno de los estereotipos más grandes con los que nos podemos encontrar es si la política es joven, si la política es guapa, si la política no está casada, si la política no tiene hijos y muchos más. O por qué llegó, o quién la padrinó. Creo que la sociedad es severa con las mujeres. La sociedad misma, independientemente del género, hombre o mujer, mujer que ataca a mujer, tan así es que la violencia política de género se ve y se vibra en muchísimos procesos. Entonces,
Si no existiera, no existiría esta protección que, como tú bien dices, nos hace falta mucho todavía. ¿Por qué? Porque es común violentar a la mujer de esta manera. Es común, eh, hay bromas, ¿no? Que las güeras también caben en Morena, por ejemplo. Claro, ¿no? Porque el estereotipo es porque no puede ser bonita e inteligente. Este sería como un cuestionamiento, es que no sería posible, pero lo es. No podrías no tener hijos y ser alcaldesa o estar casada, porque la ley el estereotipo te marca que debe de haber una construcción idealista, ¿no? De la familia convencional. Entonces creo que sí hay mucho todavía por hacer. Creo que el tema es aquí comunicar, es normalizar los diferentes tipos de actividades que puede hacer una mujer. Que una mujer lo mismo puede tener hijos, pero también ir a trabajar. Es que los hombres lo hacen, porque la mujer no podría, ¿no? Claro. Entonces, creo que también gran parte de nuestra contribución tiene que ser esa, demostrar que podemos hacer todas las actividades que queremos, pero también no condenarnos al deber ser. Creo que, como bien ya también lo puntualizamos en este programa, hay que ser auténticas, hay que hacer lo que nos gusta hacer y también ser permisivas de que hay cuestiones que no van acorde a tu personalidad y que no tienes por qué hacerlas simplemente por cumplir o por encuadrar en el deber ser. Claro, pero eso es lo que hacen muchos consultores, no llegan y crean un personaje ficticio. Y aquí lo interesante es no crear personajes ficticios, sino potencializar todo lo maravilloso, las fortalezas que tiene cada candidata, cada mujer política. Y otra pregunta dice, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las mujeres en política al construir su imagen? Y si quieres se la dejamos a Andrea, porque así ya fuimos una cada quien. Nos preguntó Brenda del Soler. Muy bien, gracias Brenda. Y bueno, errores, de entrada, no conocerte, no conocer quién eres y lo que quieres lograr. Y por supuesto, uno de los grandes errores, no conocer a tu audiencia. Siempre me gusta decir que la imagen política tiene más que ver con datos que con acciones. Y si no tienes claridad de ti, si no tienes claridad de dónde estás parada y de las personas a las cuales les necesitas estar comunicando un mensaje, o de las personas que te van a ayudar a lograr tu objetivo político, entonces cualquier cosa que hagas será considerado un error de proyección o un error de imagen. Si bien ya dijimos que no hay imágenes perfectas, que no se trata de perfección, que no se trata de estética o de belleza como tal, sino de mensajes, de comunicar efectivamente lo que se quiere lograr. Entonces, ese es uno de los principales errores. Creo que tengo poquito tiempo, pero hay muchos más errores. Es que ya estamos sobre la hora porque se nos fue la plática tan a gusto, tan de veras enriquecedora, que no medimos el tiempo, pero nos perdonarán 5 minutitos más quienes nos están siguiendo. Creo que vale la pena. Hay una última pregunta que creo que ya quedó respondida. Dice, ¿cómo han influido las plataformas digitales en la visibilidad y la participación política de las mujeres en los últimos años? ¿No? Esta ya la respondimos. Si les parece bien, vamos cerrando, entonces ahora sí, con mucha pena, con mucha tristeza, este espacio que hoy Interfaz y el Instituto de Comunicación Política Iberoamérica tuvieron a bien generar para nosotras, y lo cual agradecemos. Les pido entonces, por favor, hagamos una muy breve conclusión. Si quieres empezar tú, mi querida Marina, así como las tengo en este orden, por favor. Bueno, primero eso, sumarme a vos, Maite, gracias por este encuentro, por esta conducción tan linda que tuviste, gracias a mis colegas también. Yo pienso que una reflexión muy rápida es salir del síndrome del impostor que tenemos las mujeres, salir de no creernos capaz, salir de improvisar en la política y empezar a profesionalizarnos cada vez más, seguir creando estas redes y, por supuesto, trabajar en la comunicación, en el mensaje que tenga cada una y en el entrenamiento. Creo que son dos vías fundamentales para justamente que podamos crecer y llegar a nuestra audiencia y, bueno, que este campo siga creciendo, ¿no? Pues así, coincido completamente contigo, mi querida Marina. Andrea, por favor.
Bueno, para construir una imagen política efectiva, más allá de las redes sociales, aunque ese es el tema que nos ocupa, creo que es fundamental que nos preparemos, que nos formemos. Si bien este espacio, el espacio de lo público, de lo político, ha estado mayoritariamente dominado por hombres, es tarea de nosotras prepararnos, formarnos, entender con claridad de qué se trata el puesto para el que estoy contendiendo o de qué se trata esa actividad que en lo político yo quiero hacer y tratar de comprenderlo a ciencia cierta, porque eso es lo que te va a dar toda la soltura. Si bien cuando hablamos de imagen hablamos de presencia, de apariencia, de comunicación, de lenguaje corporal, de discurso, de comunicación escrita, de comunicación sensorial, esa seguridad, eso que tú quieres proyectar, no se va a reflejar de mejor manera si no estás bien preparada, si no sabes exactamente a qué le estás tirando. Y tiene que existir esa formación, porque cuando estás segura de lo que vas a hacer, cuando estás segura de lo que vas a decir, tu proyección lo va a reflejar así. Es decir, nuestro cuerpo no miente, nuestro cuerpo puede decirle a la gente si estás nerviosa, si estás insegura, si sabes de lo que estás hablando, si no sabes de lo que estás hablando, pero cuando sí tienes esa claridad, entonces tu proyección es todavía mucho más poderosa. Y esto aunado a lo que ya he repetido en cada una de mis intervenciones, que no podemos partir si no tenemos el autoconocimiento, si no sabemos qué queremos lograr, si no somos realistas con lo que podemos lograr en el tiempo actual en el cual queremos contender, si no somos realistas con el tiempo que nos va a tomar llegar a la posición a la que queremos llegar. Muchas gracias, mi querida Andrea. Andy. Gracias, Maite. Pues primero agradecer el espacio, de verdad que estos ejercicios nos fortalecen. Agradecidísima con tu acompañamiento y con nuestras compañeras. Y bueno, creo que el mensaje final tendría que ser que hay que ser conscientes que la comunicación estratégica es una tarea de todos los días, que la disciplina acompaña a esta comunicación, pero sobre todo que todos los proyectos son importantes, que no hay que esperarnos al día que tú seas la candidata a presidenta, no. Es diario, es desde la trinchera en la que tú estés, es importante y tu proyecto es el más importante, es por el que tienes que trabajar. Entonces creo que ahí está la valía de todo lo que hacemos, de estos esfuerzos. De verdad deseo que quienes nos hayan seguido en la transmisión con algo se hayan quedado, que algo hayamos podido aportar, y de verdad que muchísimas gracias y celebro este espacio muchísimo. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues hoy nos queda muy claro que, por supuesto, la comunicación política no solamente es discurso, sino que se construye con muchas otras cosas como esta imagen, la congruencia, la estrategia que ya mencionaban puntualmente mis tres queridas colegas, que una marca política no es solamente el logo, sino que es una promesa que tenemos que irla trabajando todos los días para cumplirla. Y que además en este mundo que hoy no tiene filtros, pues esa autenticidad es una verdadera revolución. También nos quedamos con una cosa muy clara y muy puntual. Cuando una mujer se muestra con esta autoridad, no tiene por qué dejar de ser empática. Si decide ser ella misma y empieza a construir a partir de todo ello con congruencia, va a manejar un lenguaje poderoso, tanto visual como verbal, en todos los sentidos. Va a utilizar sus redes para ser productiva, proactiva, asertiva y para, por supuesto, ir transformando la política que lo requiere tanto. Agradezco a mis queridísimas colegas que verdaderamente brillan y que lo han hecho de una manera extraordinaria, muy generosa. Vuelvo a agradecer al Instituto de Comunicación Política este espacio desde la interfaz, y a todos y cada uno y una de las que nos estuvieron acompañando el día de hoy en este programa, y a los que nos verán probablemente en YouTube o en Facebook ya de manera diferida. No olviden y recordemos siempre que cada vez que utilizamos las redes sociales, que cada vez que publicamos, es una oportunidad que tenemos para incidir, para inspirar a otros, que esto a mí me encanta pensarlo siempre, pero también para sumar, y que las redes sociales pueden ser muchas cosas, pero depende de nosotros el usarlas positivamente,
y hacer un territorio en el que el verdadero afinamiento, la confianza en nosotras, el liderazgo entre mujeres, el visibilizarnos sea una realidad. Pues bueno, nos vemos en la próxima conversación que tengamos. Me dio tanto gusto. Argentina, México, siempre trabajando juntos, y gracias por este espacio. Que estén muy bien. Bonita tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.